Buen día, hermanos míos, Dios les bendiga a todos. Las gracias al Señor por estar aquí una vez más. Las gracias a nuestro Dios por sus misericordias, por sus bondades. Y qué bueno reunidos otra vez para ensalzar el nombre de nuestro Dios. Vamos a tener un momento de oración, amados míos, antes de todos. Los que puedan ponerse de pie, vamos a orar. Padre del cielo, Señor bendito, Dios nuestro, en esta mañana, Señor, queremos rendir a ti todo honor, toda gloria, Padre, y decirte, Dios del cielo, que aquí está tu iglesia reunida para adorarte, para alabarte, Dios del cielo, y preparados nuestros corazones, Señor, y nuestro espíritu para que tú traigas lo que tienes para nosotros en esta mañana. Te suplico, Dios del cielo, que tu Santo Espíritu dirija todo, absolutamente todo cuanto hemos de hacer, y que todo redunde, Dios del cielo, para gloria, para honra tuya y para bendición de tu pueblo reunido. Te pido de tu gracia, de tu bendición en todo, Señor. Dirígenos en este día. Gracias por cada hermano, por cada hermana que está aquí. Gracias, Señor, por los que vendrán. Te rogamos para que les bendigas también. Y gracias, Padre Santo, porque nos das el bendito honor de tener este tiempo espiritual y de reunirnos una vez más para honrarte a ti, Señor, y para obtener bendición de ti. Gracias, Padre bueno. Nos encomendamos en tus manos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, mis amados. Muy bien, hermanos míos, déjenme tomar un minuto para decirles algo. Vamos a empezar, hermanos, esta mañana, o el día de hoy, a ver cómo podemos hacerlo, hermanos, de cantar congregacionalmente, con sus mascarillas puestas, por supuesto. Déjeme explicarle algo. No, con sus mascarillas, obviamente. Entonces, he preguntado, hermano, he llamado a otros pastores para preguntarles qué están haciendo. En ese sentido, es bueno siempre oír y saber lo que otros están haciendo, porque eso es beneficioso. Y muchas iglesias pues lo están haciendo así, hermanos. No cantando muchos himnos, cantando 2 o 3, no más, si acaso 2 himnos. Y los que puedan cantar también, ¿verdad? Los que puedan. Isabel y Paulino, ¿están cómodos ahí? Siéntese uno acá y otro allá con la hermana Lourdes, o sea, en la fila de la hermana Lourdes, y otro acá en la fila de la hermana Evangelina. No, es para que guardemos el distanciamiento, porque ustedes 4 no viven juntos, ¿verdad? Rosita y Juan Francisco ustedes no viven juntos, ¿verdad? Ok. Muy bien, eso es para guardar, hermanos, el distanciamiento necesario, ¿ok? Muy bien. De todos modos, si ustedes se sienten cómodos ahí, no hay ningún problema. ¿Okay? No, así caben más. Así caben más también, de todos modos. Ok, les decía, hermano, entonces que preguntando a otros pastores, muchos lo están haciendo así. Y le doy la referencia, hermano, porque siempre dar una referencia de una voz autorizada es bueno, porque eso nos da un poquito de confianza. Todos ustedes conocen al pastor Miguel Núñez, que es un médico infectólogo, o sea, no simplemente un médico, sino infectólogo también, o esa es su especialidad, de modo que tomamos mucho en cuenta lo que él siempre está diciendo, porque aparte de que es un médico, su especialidad es infectología, y como médico infectólogo sabe más que cualquiera, porque sabe lo que está diciendo. Por eso oímos la voz
del que tiene autoridad o un poco más de autoridad en esto. Entonces él lo que dice es que si usted tiene su mascarilla, porque por ejemplo, la hermana Gloria dice, ay, pero la hermana Evangelina detrás de mí va a estar cantando ahí detrás de mí. Hermano, en la espalda no se le va a pegar nada. En la espalda no se le va a pegar nada. ¿De acuerdo? Ni llegue a su casa tampoco con la fobia de que se va a bañar con agua casi que le quite la piel por si acaso. No. Recuerde eso, hermano. En todo esto, el temor excesivo y tener un temor exacerbado no es bueno tampoco. Les he dicho desde el principio, hermano, les he dicho dos cosas. Mantengamos el cuidado necesario, lógicamente utilizando el sentido común, ¿ok? Y la otra cosa de la que debemos cuidar es la fobia excesiva, el temor excesivo, ¿verdad? O sea, poner un equilibrio. Y obviamente siempre estamos tomando en cuenta todas las medidas del lugar para evitar cualquier situación. ¿De acuerdo? Si escucharon, los que tuvieron la ocasión de ver de oír el culto de estudio bíblico, les estaba diciendo algunas cosas, hermanos, que creo que eran necesarias. Si escucharon el estudio bíblico, estamos en el libro de Amós y hay una enseñanza ahí en el libro de Amós que aprovechamos para dar esta enseñanza, dar esa reflexión que creo que es buena. ¿Ok? No tenemos, hermanos, y les decía, no quiero darle un premensaje antes del mensaje porque hoy no vamos a hablar de nada de eso. Y les decía que no tenemos tanto temor de ir al supermercado, no tenemos tanto temor de ir a la playa, no tenemos tanto temor de ir a un sitio y a otro. Y a veces ni siquiera nos cuidamos. He visto gente en los supermercados con sus niños metidos en su carrito. Ayer fui a un supermercado y vi a una señora, su muchachito, como lo sientan en el carrito. Entonces, ¿ve? Si el supermercado lo cierran, tenemos una ansiedad para que lo abran. Si cierran cualquier establecimiento de esos que solemos visitar, tenemos ansiedad de que lo abran. Debiéramos tener esa misma ansiedad también de que la iglesia, de que llegue el domingo para estar en la iglesia. Y que en ninguno de esos lugares que acabamos de mencionar, hay tanto nivel de seguridad como en nuestras iglesias. Le hablo de nuestras iglesias bautistas, no sé de otras, pero sé que tomamos medidas prudentes porque nos informamos de esto, de aquello, de lo otro, porque lo primero que queremos es cuidar a nuestra gente. Me moriría, hermanos, si sé que alguno de ustedes tiene un problema de esta naturaleza y que se vea en situaciones críticas. Mi oración y mi deseo es que todos estemos bien, que si por casualidad alguno le acontece, bueno, pues gloria a Dios también. Dios lo permitió y así tiene que ser. Entonces, esto, hermanos, ¿verdad? Le digo esto para que no tenga temor. Vamos a hacer un ensayo hoy de cantar así congregacionalmente. No se quite su mascarilla, no se la quite. A ver cómo salimos. ¿De acuerdo? A ver cómo salimos. Los que puedan cantar, cantan. Si usted pues ve que no puede, bueno, pues está bien, no lo haga. Y lo estamos haciendo, hermano, porque ya otras iglesias así lo están haciendo. Y sobre todo, lo que acabo de mencionarle, ¿verdad? De gente autorizada que nos dice que no hay ningún problema con eso. ¿De acuerdo? Bien. Así que la medida aquí precautoria es
que nos quedemos con nuestras mascarillas puestas. ¿De acuerdo? Vamos a cantar el 396. 396, Oscar. Si alguno se quiere quitar la mascarilla, me dice, pastor, yo dirijo. Yo dirijo, pastor. Así que ya usted sabe. Es la única manera. Yo me la tengo aquí que quitar, ni modo, ¿verdad? Y además estoy demasiado lejos. 396, oh Cristo mío, Rey de mi alma. Vamos a cantar ese, hermanos, a ver cómo nos va. Pareció. ¿Pueden cantar? Así enmascarados. 395, el que está al ladito ahí. 395. Oh Cristo, yo te amo. Que mío eres. Vamos a cantar primera, segunda y tercera estrofa nada más. Primera, segunda y tercera. Oh Cristo. Yes.
sienten bien? Sí, bien. Ok, bueno, pues entonces, hermanos míos, vamos a seguirlo haciendo así, ¿verdad? Vamos a seguirlo haciendo así mientras, para hasta que podamos hacerlo así. Yo creo que es mejor así, los hermanos, la iglesia canta así, hermanos, ¿de acuerdo? La iglesia alaba a su Señor de esta manera. Muy bien, darle la bienvenida en esta mañana a Laura, es la novia de nuestro hermano Caleb. Así que bienvenida, Laura. Digo, yo dije la novia, ¿verdad? Si tú no lo habías dicho, ya lo dije yo. Pero eso es viejo ya, eso es viejo ya. Así que contento, Laura. Laura, ponte de pie y así. Mire la muchacha, yo no sé. Bueno, Laura es muy linda, muy bonita, ¿verdad? Pero le hizo caso a Caleb, gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Sí, le hizo caso a Caleb, qué bueno. Ok. Así que vayan mirando a Laura porque cuando se casen, no sé cuándo, ustedes saben, si se van acostumbrando al rostro de Laura. Laura es una hermana muy amable, muy amable. Así que una bendición tenerte aquí, Laura. Dios te bendiga mucho. Bien, hermanos míos, vamos a tener la comunión y vamos a quedarnos con la palabra comunión por ahora, hermanos, para no decir Santa Cena. Nosotros lo hemos estado haciendo para los hermanos, ¿verdad?, que tienen un pensamiento quizá muy ortodoxo. Recuerde que el asunto no es la hora, sino la conmemoración. ¿De acuerdo? O sea, no necesariamente, el asunto es hacer el recordatorio. Y todavía bueno, pues nosotros lo hemos seguido haciendo de manera normal, aún en medio de esta pandemia. Lo hemos seguido haciendo de esta manera un poquito diferente, ¿verdad? Y cumplir con el mandamiento del Señor y hacer esto en remembranza de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte de Cristo. Bien, hermanos míos, vamos a ponernos de pie los que pueden y vamos a abrir la palabra de Dios. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo número 2. Libro de los Hechos, capítulo número 2. Hechos, capítulo 2, versículos 40 al 42. Permítame, hermanos míos, tener esta lectura de la palabra de Dios. Hechos, capítulo 2, versos 40 al 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quisiera, hermanos míos, que tomáramos el verso 42 para hablar en esta mañana. Y dice la palabra de Dios, anuncia 4 aspectos que son los que debieran dominar la iglesia local. Pero quiero quedarme con un solo aspecto, hermanos, con un solo. Y es la primera parte que dice la palabra de Dios: perseveraban
en la doctrina de los apóstoles. Eso es refiriéndose a la iglesia. Hasta el versículo 40 encontramos, hermanos, el primer discurso, como se dice, se ha denominado, del apóstol Pedro. Y termina en el verso 40. Por eso dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra. Ahora es la narrativa, empieza en el verso 41, la narrativa, ahora personalizada, del doctor Lucas, diciendo ahora otras cosas. Leí desde el versículo 40 para hacer notar que con este versículo termina el discurso del apóstol Pedro y las últimas palabras que dice allí, que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y a continuación entonces es que dice la palabra de Dios cuál era la actitud de la iglesia y qué hacía la iglesia y cómo se movía la iglesia y en qué estaba la iglesia y cuál era la práctica de la iglesia. Y lo primero que dice es que estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Y vamos a hablar, hermanos, en esta mañana acerca de eso, de cómo la iglesia de manera constantemente estaba en la doctrina de los apóstoles. Vamos a orar. Bendito Señor, a partir de esta escritura, Dios del cielo, suplicamos, Señor bendito, que tú nos bendigas y que tú traigas, Dios del cielo, lo que tú tienes para tu pueblo, que tú traigas para tu iglesia, mi Dios, lo que sabes que necesitamos. Te suplico que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, guiándonos y dirigiéndonos, Señor. Sé con tu servidor, oh Dios del cielo. Tu Santo Espíritu ponga las palabras justas y necesarias, Señor, en mis labios, y que no diga, Señor bendito, lo que tú no quieres que diga. Bendícenos en este día, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Gracias. La iglesia, hermanos, como sabemos, y bíblicamente así lo dice la palabra de Dios, es una institución creada por el Señor Jesucristo, sustentada por Cristo, dirigida por el Señor Jesucristo y gobernada por el Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, y cuando leemos en el libro de Efesios capítulo 5, que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así dice el versículo 23 del capítulo 5, en la epístola a los Efesios. Y en el sentido de que el Señor Jesucristo es todo esto para la iglesia, necesariamente la iglesia debe permanecer en todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho. De modo que perseverar en algo, sobre todo en lo tocante a lo espiritual, es hacer como Cristo manda. La palabra, como dice aquí el doctor Lucas en el libro de los Hechos, el verso 42, la palabra perseverar en el original griego es la palabra proskartereo. Hay varias palabras, hay por lo menos unas 7 palabras que se utilizan para definir lo que significa perseverar. Pero hay una que es la que específicamente menciona Lucas aquí, es la palabra proskartereo. ¿Y qué significa esa palabra? 6 cosas básicamente y que van entretejidas una de la otra. Las 6 cosas que significa proskartereo. Van entretejidas una con la otra. Oiga bien, número 1.
Permanencia en lo que Dios manda como iglesia. Estamos definiendo, hermanos, la palabra que está en el verso 42, perseverar. Permanencia en lo que Dios manda a nosotros como iglesia. Número 2, se refiere a lo establecido por Dios. 3, hacer las cosas siempre de acuerdo al modelo establecido por Dios. 4, ser fuerte hacia algo, inquebrantable, ser continuamente constante. 5, atender continua y constantemente. Atender continua y constantemente. Y número 6, ocuparnos de continuo en algo. Esa es la definición de la palabra proscartereo. La palabra perseverar. Ahora, todo esto, hermanos, para que podamos aterrizar en lo que dice el versículo de que debemos perseverar, o que la iglesia perseveraba, no es, lo está dando como un hecho de que así era, de que así vivía la iglesia de los primeros tiempos, ¿sí? Que eso era lo que practicaba y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Estaban en esto, no se salían de allí. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, entonces, es hacer como Cristo manda. Es decir, hermanos, que la marca distintiva de la iglesia de Cristo es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ahora, vamos a ver, hermanos, y vamos a ver 3 cosas, 2 de ellas que son la clave, pero una tercera que no deja de ser clave también. Y vamos a ver esos 3 aspectos de lo que la palabra de Dios define como la doctrina de los apóstoles. ¿Y por qué razón la palabra de Dios dice que la iglesia de principio perseveraba en la doctrina de los apóstoles? En primer lugar, la doctrina de los apóstoles tiene un fundamento. Tiene un fundamento. Los que puedan ir conmigo al penúltimo libro de la Biblia, el libro de Judas, antes del libro de Apocalipsis, el capítulo único que tiene, capítulo único. Mire el versículo número 3. Dice la palabra de Dios: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, y note, hermanos, ardientemente por la fe. Y subraye ahí la palabra, cuando le digo subraye, no es que lo subraye literalmente, subráyelo en su mente, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En otras palabras, la fe que se le dio a los santos en un momento, que se le dio aquí los santos, hermanos, es la iglesia. Porque somos nosotros que componemos la iglesia de Cristo, hombres y mujeres salvados por la sangre de Cristo. Y dice aquí Judas, que esa fe que una vez fue dada a la iglesia, a los santos. Pero aquí la palabra fe, hermanos míos, no es la palabra fe, por ejemplo, como aparece en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estas dos palabras fe no son idénticas. La palabra fe que utiliza el apóstol Judas es para hablar acerca de doctrina, hermanos. De doctrina. Y esa fe que menciona Judas ahí, si vamos a hablar que es doctrina, vamos a decir, hermanos, que es la doctrina, el contenido de la doctrina de los apóstoles. El contenido doctrinal recibido del Señor Jesucristo. El contenido de la revelación que nosotros tenemos. Por eso, hermanos, se le llama una y otra vez la palabra de fe. Por el hecho de que lo que Dios me está diciendo y lo que está diciendo aquí Judas es eso. Hay un contenido doctrinal que Judas le llama la fe que una vez ha sido dada o que ha sido una vez dada a los santos, a la iglesia, en otras palabras. Usted puede tomar la expresión completa, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Usted pone esa expresión al lado de la expresión doctrina de los apóstoles y vamos a encontrar que es exactamente la misma. En el sentido, hermano, de lo que está diciendo, de lo que Dios está diciendo a nosotros. Cuando estoy hablando, hermano, acerca del contenido de la revelación que nosotros tenemos, eso es, hermano, eso es lo que tenemos acá. Por revelación, Dios comunica una verdad que no era conocida. ¿De acuerdo? La revelación, hermanos, es eso. Es una verdad que nosotros no conocíamos y el Señor la trajo. Por revelación, Dios descubre una verdad que nosotros ignorábamos. Aquí en el versículo 3 de la epístola de Judas, esa fe, hermanos, ese fundamento, es esa verdad revelada. Eso que dice Judas allí, esa fe que ha sido una vez dada a los santos, ese conjunto de doctrinas, esa, hermanos, esa es la verdad revelada de Dios para nosotros, ese fundamento, esa es, en otras palabras, la doctrina de los apóstoles. Pero mire el versículo 20 también de la misma epístola de Judas, el versículo número 20, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué dice Judas aquí también? Y otra vez la palabra fe aquí, por eso dice edificados. Edificados. Edificados, hermano, es ir trayendo y poseyendo conocimiento uno encima de otro. Conocimiento tras conocimiento. Saber algo tras saber algo, uno encima del otro. De tal manera, hermano, que se convierte todo esto en ese contenido a través de toda nuestra vida de cristianos. Ese contenido que vamos conociendo, que vamos teniendo, esa es, hermanos, esa edificación. Y dice de vuestra santísima fe, de vuestra santísima doctrina. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Es decir, otra vez, aquí aparece la palabra fe que se refiere a lo doctrinal. Se refiere a las verdades que conforman la doctrina bíblica. Ese proscartereo. Y esa verdad, hermanos, que es confirmada cada vez en la palabra de Dios, esa doctrina que es la que nosotros, a la que llama el apóstol Judas a que defendamos. Y dice que contendáis ardientemente
Y aquí ese contender, hermanos, no es a golpes, no es a sillazos, ni a trompadas, ni a pedradas, ni a tiros, ni a bombazos, no. En la medida que vamos siendo edificados y conociendo la verdad de Dios, en la medida que vamos siendo edificados y teniendo el conocimiento correcto de la palabra de Dios, hermanos, y poder enseñarla a otro y poder compartirla con otro y poder defender las mentiras y las doctrinas falsas que pudieran venir, hacerlo con altura y con la palabra de Dios en mano. Eso es defenderla. No es que vamos a andar con una serie de libros arriba de doctrina y cuando nos encontremos a alguien decirle, no, pero mira lo que dice fulano, y mira, no, nada de eso, hermanos. Sí, use siempre su palabra, la palabra de Dios. Use siempre su Biblia. Y cuando pueda edificar a alguien, hágalo, y eso será bendición. Eso es lo que dice aquí Judas, no es otra cosa. No es otra cosa. Entonces, hermanos, cuando habla aquí Judas en el versículo 13 y en el versículo 20, estamos hablando, hermanos, hay una palabra que es más conocida por los que ya han estado en un seminario, los que han hecho algún estudio un poquito más allá, y es la palabra canon. Y la palabra canon, hermano, es para decir, o como se les llama, escritos canónicos. Y esos escritos canónicos son los que constituyen la regla inspirada de fe, de práctica, de vida. El canon de las Escrituras, en otras palabras, déjeme decírselo en palabras llanas y simples, nosotros tenemos, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, libro por libro, todos ellos. A ese conjunto de libros o ese conjunto de palabra inspirada de Dios, es lo que se llama el canon o escritos canónicos. Y cuando hablamos aquí, hermanos, de la palabra fe en Judas, en versículo 3 y el versículo 20, porque en otros versículos vamos a encontrar la palabra fe, pero no con la connotación que se está dando aquí de doctrina. Y porque estamos hablando, hermanos, de que la iglesia, cómo se manejaba, cómo crecía, cómo seguía, cómo caminaba la iglesia, la primera iglesia, hermanos, era, dice la palabra de Dios, que estaban siempre perseverando en la doctrina de los apóstoles. A eso nos referimos, hermanos. Y en este momento, digamos, que aunque no estaban escritos todos los libros que están escritos hasta el día de hoy, es refiriéndose a eso, hermanos. Refiriéndose a eso. Y es el hecho de que usted y yo debemos tomar en consideración que la iglesia tiene que caminar en este sentido. Todo lo que ha salido de la boca de Dios, esa escritura inspirada por el Espíritu Santo, a todo eso es lo que se llama la doctrina de los apóstoles. Siempre que se predica un tema, hermano, uno dice, ¿y por qué razón estará predicando el pastor eso? No, hermano, porque hay que predicar diferentes sermones. Pero hay una razón. Obviamente, hay razones. Y es, hermano, porque uno ve en el tiempo, y uno se fija de todo lo que viene sucediendo con la iglesia en los últimos años.
y que la práctica a veces de la iglesia no es justo lo que la palabra de Dios dice, porque uno entiende, y no es que uno es un crítico, y dicho sea de paso, yo ni siquiera, hermano, yo ni siquiera oigo de nada. O sea, yo no me meto en internet a estar escuchando solamente cuando tengo que buscar algo de manera particular, que necesito algo, entonces entro para averiguar aquí, para averiguar allá, pero yo no ando mirando todo, hermano. A mí no me gusta, porque siento que en un momento determinado eso me contamina. Y me quedo, hermanos, yo soy, ¿cómo decirle? Anticuado. Yo soy a lo antiguo, chapado a lo antiguo. Y no es que me quede solo con eso, hermanos, pero me quedo, hermanos, en mucho, con los escritos antiguos. Me quedo en mucho, hermanos, con la teología antigua, la teología que me enseñaron hace 40 años en el seminario cuando fui a estudiar. Libros que conservo y mis notas que conservo, muchas de esas cosas. Y yo me quedo mucho en eso, hermanos. No es que no tome lo moderno, no es que no tome, claro que sí, se lee porque hay que comparar, y uno no se puede quedar tan rezagado. Pero entiendo, hermanos, que hay que quedarse mucho en lo antiguo, hermanos. Y cuando leo en la palabra de Dios que la iglesia tenía que caminar y tenía que permanecer en la doctrina de los apóstoles, ¿qué era lo que implicaba eso? ¿Qué era lo que significaba eso? Y yo prefiero, hermano, que así, estudiar la palabra de Dios así y mirar la palabra de Dios así. No le estoy diciendo, hermano, que nos quedemos en el siglo XV. Obviamente que no. Pero cuando uno toma, hermanos, la palabra de Dios y mira lo que la palabra de Dios dice y lo pone al lado de la iglesia del día de hoy, hay tantas cosas que uno quisiera que volvieran, hermanos, a la iglesia neotestamentaria. La iglesia neotestamentaria, hermanos, es esa iglesia santa, es esa iglesia trabajadora, es esa iglesia entregada, es esa iglesia desinteresada, es esa iglesia arrojada. ¿Usted no cree que necesita la iglesia de hoy ese espíritu? Sí, eso es lo que necesita, hermanos. No es otra cosa que necesita. Lo que estamos buscando, sí, otras cosas, como que son esas cosas las que devuelven la vida a la iglesia. No, lo que devuelve la vida a la iglesia, hermanos, es practicar lo que dice la palabra de Dios de la doctrina de los apóstoles. Y hermanos, cuando uno lee el libro de los Hechos, ¿qué es? Uno se emociona y uno encuentra tantas cosas maravillosas allí. Y eso es lo que le devuelve el ánimo y la vida a uno como cristiano, como creyente. No es mirando la práctica de la iglesia del día de hoy. Que muchas, hermanos, dejan demasiado que desear. Y no quiero sacar nuestra iglesia local y ponerla aparte, no, porque estamos metidos en cierta forma en el mismo rollo. Pero entiéndase, hermanos míos, que la palabra de Dios, cuando habla acerca de la doctrina de los apóstoles, está hablando de que esa doctrina tiene un fundamento. Y ese fundamento, hermano, es lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha traído por revelación a nosotros. La verdad que nosotros ignorábamos, Dios la trajo. Y la trajo a través de esos santos hombres de Dios. Como dice el apóstol Pedro, y más adelante vamos a ver. Pero no solamente, hermano, la doctrina de los apóstoles tiene un fundamento.
En segundo lugar, la doctrina de los apóstoles se refiere a la palabra inspirada de Dios. Vaya segunda a Timoteo. Una cita clave, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo. Segunda a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Hermano, cuando esté desanimado y cuando no sepa qué va a hacer como creyente y que se sienta como en una ambivalencia, tome los primeros capítulos del libro de los Hechos y léalos. Y mire lo que la iglesia hacía. Mire lo que la iglesia practicaba. Y mire, hermanos, la belleza espiritual que se encuentra en esa iglesia, en esos primeros cristianos, en esas primeras iglesias. Encuentre el espíritu de lo que había allí. Y usted verá, hermano, lo que va a pasar con usted y conmigo. Nos vamos a refortalecer. No sé si esa palabra se usa, pero ya la dije. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17 tiene un propósito eso, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando encontramos en el libro de los Hechos, hermanos, que dice la palabra de Dios que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, está diciendo la palabra de Dios y hablando aquí de la doctrina de los apóstoles, que se refiere a la palabra inspirada de Dios. Cuando Lucas está diciendo aquí, leemos el verso 42 en Lucas, en Hechos capítulo 2, que estaban los apóstoles perseverando, que estaba la iglesia perseverando en la doctrina de los apóstoles, lo que estamos hablando, hermano, es precisamente, estaba hablando acerca de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Inspirada quiere decir que salió de Dios y solo de Dios. Salió de Dios y solo de Dios. No hay aspectos humanos infiltrados en la inspiración de la palabra de Dios. Y allí está la garantía de la firmeza de la palabra de Dios, la garantía, hermanos, de la pureza de la palabra de Dios. La inspiración de la palabra de Dios por el Espíritu Santo es lo que da esa garantía de pureza, de que la palabra de Dios viene de Dios y solo de Dios, y de nadie más. La inspiración cuidó que la verdad revelada por Dios no fuera contaminada por ideas humanas. Déjeme leerle eso porque lo tengo así mismo escrito aquí. La inspiración cuidó que la verdad revelada de Dios no fuera contaminada por ideas humanas, porque entonces no sería inspiración divina, no sería inspiración del Espíritu Santo, sería algo venido del hombre. Es decir, hermano, que los escritores bíblicos escribían solo cuando el Espíritu Santo les guiaba a escribir,
No era cuando a ellos les parecía. No que fue que Isaías se detuvo y déjame escribir aquí este libro que después en lo adelante se llamará libro del profeta Isaías. No era cuando a cualquiera de esos escritores les parecía que debían sentarse a escribir. No, era cuando el Espíritu Santo los tomaba. Siéntate y oye lo que te voy a decir. Y eso es lo que vas a quedar ahí, lo que vas a poner ahí. Eso es lo que va a quedar ahí, lo que yo te diga. No lo que tú entiendes. Y eso es, hermano, lo que la palabra de Dios está llamando inspiración. Y cuando hablamos acerca de la doctrina de los apóstoles, de que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, era que perseveraba, hermanos, en esa palabra inspirada de Dios sin aspectos humanos. Lo que Dios dijo, eso era. Eso era ley. Y así vivía la iglesia y así caminaba la iglesia. Y cuando la iglesia camina de esta manera, es la forma en la que Dios se agrada, es la manera en la que Dios está contento cuando la iglesia camina de esa manera. Cuando la iglesia obedece a Dios, cuando la iglesia obedece a lo que Dios dejó por inspiración del Espíritu Santo, hermanos, es cuando Dios se goza con su iglesia. No es de otra manera. Es de la manera cuando Dios está contento, hermanos, y todo lo que la iglesia hace es como una ofrenda grata al olfato de Dios. No es de otra manera. Por eso tenemos, hermanos, que tomar y seguir caminando y perseverar en esa doctrina de los apóstoles. Vaya, hermano, conmigo si puede a segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, solamente el verso 21. Bueno, leamos del versículo 19, hermanos, para que tomemos el contexto completo allí, o más acabado. Verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es lo que yo diga, como yo lo interpreto, y el otro no tiene razón. No. Verso 21, que es el que nos interesa en este caso, hermanos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y note, hermanos, resalte la palabra nunca. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. No es añadiendo nada de ninguna palabra, hermanos. No es añadiendo ninguna palabra. Los santos hombres de Dios hablaron cuando eran inspirados por el Espíritu Santo. Es la idea, hermano, que está aquí en la cita bíblica. Por eso antecede la palabra nunca, nunca la profecía, nunca la palabra de Dios, en otras palabras, nunca lo que Dios quería revelar, lo que Él quería traer, lo que nosotros no conocíamos y Dios quiso traer a través de esa revelación y por inspiración. Esos santos hombres de Dios hablaban, cuando eran inspirados por el Espíritu Santo, no cuando ellos querían, no cuando ellos lo decidían. Y subraya la palabra nunca, hermano, para que esto sea de bendición a nosotros. Solo, hermano, cuando eran inspirados por el Espíritu Santo. La iglesia perseveraba en la enseñanza traída por inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:42. Sí, perseveraba, sí, en esa enseñanza. ¿En cuál enseñanza? En esa enseñanza que fue traída por inspiración del Espíritu Santo.
La iglesia que quiere obedecer a su cabeza, que es Cristo, obedecerá a esta regla de fe y práctica. La doctrina de los apóstoles obedecía a la inspiración de las Escrituras. Y voy a recordarles algo aquí, hermanos. Le estoy mencionando a la gente del seminario porque a veces utilizamos términos, ¿verdad?, que no siempre se tienen. En teología, hermanos, cuando se estudia la bibliología y cuando se estudia todo esto de inspiración y se estudia la parte de la revelación de la palabra de Dios, la revelación de Dios, su palabra. Y de manera particular, cuando hablamos acerca de la inspiración, hay dos aspectos básicos. Dos. Hay una inspiración plenaria o plena. ¿Qué significa eso? Como dice Pablo en nuestra cita de 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios. ¿Qué piensan algunos? Bueno, déjenme explicarle por parte. Inspiración plenaria implica, hermanos, que toda la Escritura, toda ella es inspirada por el Espíritu Santo. Toda ella, hermanos, es traída de Dios a nosotros. Toda. Pero hay otro tipo de inspiración que algunos teólogos defienden, y es la inspiración parcial. Es decir, no todo lo que está ahí es palabra de Dios. No todo lo que contiene este santo y bendito libro es palabra de Dios. Y eso se llama inspiración parcial. ¿Qué acontece? Que hay aspectos que yo no los tomo. Digo, no, eso no es así. No es así. No es verdad. En el pasado, a través de la historia, se tuvieron que celebrar varios concilios. Y en cada uno de esos concilios era para resolver un problema. Cada concilio fue para resolver un problema. Déjeme darle el que usted sabe que está ahí en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 15. No vaya para allá, no lo busque. ¿Qué problema había que resolver? Que había algunos que entendían que para ser salvo había que guardar la ley. No puedes ser salvo si tú no guardas la ley de Moisés. Si no eres circuncidado, tú no puedes ser salvo. Literalmente así dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 15. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos en la palabra de Dios, hermanos? ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo ha enseñado? ¿Y qué era lo que los apóstoles estaban enseñando? Yo no necesito la ley para ser salvo. ¿Qué estaban diciendo entonces aquellos judaizantes? Estaban trayendo, hermanos, una interpretación de la inspiración divina, una inspiración parcial. Porque es necesario añadirle algo. Lo que dice la palabra de Dios y lo que sale, lo que está el tal Pablo el tal Saulo de Tarso, hablando de que simplemente hay que convertirse a Jesucristo. Y con eso basta. Y no hay que añadirle más nada. Ellos dicen, eso no es así. Claro que no. Porque lo que el Espíritu Santo trajo a través del apóstol Pablo, lo que el Espíritu Santo inspiró a través del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, eso no era real. Esa inspiración era parcial.
Y Pablo dice entonces, escribiéndole a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. La doctrina de los apóstoles, hermanos, estaba contenida en esa inspiración plenaria. Pero vamos a la práctica del día de hoy, hermanos, entre usted y yo. Probablemente haya aspectos de la Escritura que usted no la toma como cierta, o quizás no la toma como tan autoritativa para usted ponerla en práctica. No, yo no creo en eso. Yo no creo aquí, yo no creo allá. Bueno, esa parte, ¿qué usted está diciendo, hermanos? ¿Qué usted está diciendo? Usted me está diciendo que la inspiración de la palabra de Dios no es plenaria. Que hay algunas cosas que son y otras que no, en su práctica y en mi práctica. Una iglesia, hermanos, que está fundamentada en la doctrina de los apóstoles va a tomar como cierto el hecho de que la palabra de Dios, toda ella, ha sido inspirada por el Espíritu Santo y es lo que practico en mi vida sobre todas las cosas. Es lo que yo practico de manera personal, yo practico en mi vida. Y en consecuencia, como pertenezco al cuerpo que es la iglesia y todos piensan como yo que la palabra de Dios es inspiración plenaria y no parcial, entonces la iglesia se sujeta a esto, camina de esta manera y hace las cosas como Dios manda. Hermanos, el caminar, el estar haciendo como dice la palabra de Dios y como dice aquí el apóstol, Lucas, en Hechos capítulo 2, verso 42. Hay que caminar, hermano, en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué iglesia es como era la iglesia en Jerusalén? Ninguna, hermano. Con todo y que vivían todavía, hermano, casi en la edad de piedra. Y no hay una iglesia al día de hoy, con toda la tecnología, con todas las cosas, con todos los adelantos, con todo lo que haya, no hay una como esa. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? Porque estaba, hermanos, caminando tras lo que dice la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que tiene un fundamento, una doctrina de los apóstoles que era una práctica, ¿verdad?, que estaba sustentada en la inspiración plenaria de las Escrituras. A veces le quitamos, hermanos, osadamente la autoridad a la palabra de Dios, interpretando cualquier asunto a nuestra manera, porque ahora hay una cantidad de gente que tiene una interpretación, la interpretación según yo creo, yo entiendo que eso es esto y esto. Yo creo que usted no cree nada, ¿qué es lo que va a creer? Tome lo que dice la palabra de Dios y punto. Ya. Hermanos, lo que yo no entiendo de la palabra de Dios o lo que tú no entiendas de la palabra de Dios no significa que eso no es inspirado. ¿Oíste? Lo que tú no entiendas o lo que yo no entienda de la palabra de Dios, eso no significa que eso no es inspirado. Oye, si nos vamos a llevar, hermanos, de que lo que es inspirado es lo que yo entiendo. ¿Y usted sabe la cantidad de cosas en la Biblia que yo no entiendo? Si fuera así, hermanos, yo estuviera andando libro por libro y arrancándole una hoja. Bueno, esta sí. Y de aquí de Jeremías arranco esa hoja. Y déjame ver, de Segundo de Crónicas arranco esta hoja. Y de aquí de Jueces arranco esta hoja y hago mi propia Biblia de lo que yo entiendo.
De lo que yo no entiendo, entonces ando con una Biblia, hermanos, de un volumen, del grueso, de 1 centímetro. Y todo lo otro, porque yo no lo entiendo. Eso no es palabra de Dios, eso no es inspirado. Hermano, eso no es doctrina de los apóstoles. Tercer lugar, hermanos, terminar. La doctrina de los apóstoles se refiere a la unidad que transita por una sola vía. Unidad, y cuando hablo de unidad, hermano, estoy hablando de la iglesia, porque todo esto es en base a la iglesia, no estamos hablando en base a otra cosa. Recuerde que es lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que la iglesia, todos aquellos, aquel grupo, aquel conglomerado, ¿qué dice la palabra de Dios? Que estaba perseverando en la doctrina de los apóstoles. En la iglesia. Es decir, que cuando hablamos, hermanos, de que la doctrina de los apóstoles se refiere a la unidad que transita por una vía, refiriéndonos a la iglesia. Miren Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Espero que no esté siendo tedioso, hermanos. Capítulo 4, verso 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nota, hermanos, que dice un. Porque la iglesia, hermano, tiene que caminar en una unidad. Porque Dios es uno, hermano. El Señor Jesucristo y el Padre, ¿qué dijo Cristo? El Padre y yo, uno somos. Y la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, el Padre, dígalo en el orden que usted quiera, es una unidad. Por eso se llama el Dios Trino, Elohim, para hablar de un Dios trino, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. El cuerpo, hermanos, la iglesia. El cuerpo de Cristo, la iglesia, que se rige por el Señor Jesucristo como cabeza, que obedece los lineamientos de esa cabeza. Ese es cuando dice un cuerpo, un espíritu, el Espíritu Santo, que mora en cada creyente, en cada miembro de ese cuerpo. Una misma esperanza, la esperanza de redención, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Tenemos esa esperanza, hermano. ¿Quién tiene otra esperanza? Cuando caminamos bajo la doctrina de los apóstoles, tenemos esa esperanza porque eso fue lo que el Señor enseñó. Cristo un día va a venir a buscar su iglesia. Llegará un día el rapto de la iglesia, hermano. Ojalá fuera hoy. Y salimos de todo esto ya y se acabó. Y nos vamos al cielo con el Señor. ¿Sí? Una misma esperanza. Un Señor, nuestro Señor Jesucristo, y nadie más, hermano. No hay otro Señor. Como las sectas que quieren poner a Cristo y ponen otro. ¿De acuerdo? Los testigos de Jehová, ¿a quiénes ponen? A Russell. Joseph Smith, ¿a quiénes ponen? Los mormones. Los miten a Aarón, al amigo Aarón. No sé si murió Aarón, yo creo que está vivo todavía. No sé cuando muera qué va a pasar. De todos modos se desintegró la iglesita esa, después de haber sido una gran cosa.
porque no están fundados en la doctrina de los apóstoles. No hay un solo, no hay un Señor. La iglesia tradicional tiene una lista de santos. María es la reina. No, dice la palabra de Dios, hermanos, un Señor, uno que manda, uno sobre todo. Una fe, el conjunto de doctrinas que Dios ha dejado a la iglesia, su palabra inspirada y revelada, enseñanza por la que debe regirse una fe, un bautismo. Puede referirse aquí, hermanos, aquí al bautismo del agua, pero se supone que no es el bautismo del Espíritu Santo, porque Pablo está escribiendo a creyentes. Nos adherimos más entonces al bautismo del agua, una sola manera de bautizar, en otras palabras. Y si fuese el bautismo del Espíritu Santo, cuando una persona se convierte a Cristo, se arrepiente, viene al Señor en búsqueda de la salvación, el Espíritu Santo allí, en aquel momento, en ese mismo instante, le bautiza con el Espíritu Santo. Un Dios y Padre, hermanos, para hacer una referencia acerca de Dios el Padre. Esa unidad, hermanos, es en la que camina la iglesia. Y eso, hermano, es lo que implica la doctrina de los apóstoles. Y se refiere a esa unidad en la que transita la iglesia por esa única vía. La Biblia dice, hermanos, que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y básicamente, hermano, estas tres cosas que hemos visto: un fundamento, que es la palabra revelada de Dios; la inspiración de las Escrituras, palabra que tenemos venida de Dios y solo de Dios; y en tercer lugar, hermanos, la unidad. Así caminaba aquella iglesia. Por eso dice la Biblia, por eso dice Lucas, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, entre otras cosas. Les dije que son 4 cosas que hay allí, pero nos quedamos con esta, porque creo que es necesario, hermanos. Pero imagínense que la iglesia medio se sale. Usted y yo, hermanos, como creyentes en Cristo, ¿sabe qué debemos hacer? De manera individual, porque usted y yo, hermanos, no le vamos a dar cuentas a nadie, salvo que no sea el Señor Jesucristo, en el día del tribunal de Cristo. El día de la reunión de Cristo con su iglesia. Camine, hermano mío, caminemos conforme a la doctrina de los apóstoles. Y cuando estamos hablando, hermano, de la doctrina de los apóstoles, no es pensando Pedro, Juan, Judas, Jacobo, que es... No, hermanos. Es una expresión dada para decir: camina bajo los principios bíblicos, camina bajo los lineamientos de la palabra inspirada y revelada de Dios para nosotros. Eso es lo que quiere decir, hermanos, perseverar en la doctrina de los apóstoles. No crea que es perseverar en el pensamiento de Pablo, en el pensamiento de Pedro, en el pensamiento de Juan. No, hermano, no. Es tomar la palabra de Dios en serio y llevarla a la práctica. ¿Cree eso, hermano, y cree que es posible? Si así es, Dios nos va a bendecir de manera particular y nos va a bendecir como iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en este día. Señor, hemos hablado tu palabra y hemos querido sujetarnos lo más que hemos podido, Señor, a lo que tú dices en ella.
Que así haya sido, Señor. Y que cada creyente en esta iglesia local reflexione, piense, busque, Señor, el caminar contigo, el hacer como tú dices en tu palabra. Porque a fin de cuentas, Señor, no estamos aquí para agradarle a los hombres, sino para agradarte a ti. Y la manera única de agradarte a ti, Señor, es hacer como tú dices. No según el hombre diga y según el hombre entienda, que nos llevamos, Señor, tanto de lo que dice el hombre y no tomamos con la misma seriedad lo que tú nos dices en tu palabra. Bendícenos en este día y dirígenos, Señor. Ayúdanos ahora a tener el tiempo de la comunión en la santidad y en la pureza que tú demandas. Gracias a Dios del cielo, en el nombre de Cristo. Amén.